procesal de Alvarado Belloso, y en el marco del proceso 365 quiero hablarles del rol del juez laboral o el rol del juez en un proceso laboral. Mucha doctrina habla de una jurisdicción protectoria atendiendo a la función de orden público que tienen las normas laborales, el carácter imperativo e irrenunciable, hace que el juez deba tener un rol distinto al jurisdiccional dirimente o tradicional y asuma este rol de justicia que llaman protectoria. Otros hablan de atenuación de la imparcialidad, e inclusive están los que hablan de que debe ejercerse una función de vigilancia y control del orden público, es decir, que el juez tiene que asumir una actitud de controlar a quien el orden público tutela preferentemente. Y así se habla de una justicia de acompañamiento, de ponerse al lado de, o otras expresiones semejantes. E inclusive, cierto sector de la doctrina de derecho español hablan de que no se puede cumplimentar los fines del derecho laboral con un juez que sea realmente neutral. Entonces hablan de una imparcialidad no neutral, así literalmente como se lo estoy diciendo. Bueno, frente a este panorama yo quiero dar una interpretación armonizante, quiero fijar mi postura tratando de dar una interpretación armonizante entre lo que son los principios del derecho del trabajo y el principio de imparcialidad del juzgador. Es decir, una interpretación que, sin desconocer la historia, los fundamentos, la razón de ser del derecho del trabajo, no por eso tengamos que concluir forzosamente en pregonar esta suerte de parcialidad del juez laboral. Y si dije que me hago cargo de los principios, pues tengo que hacer referencia al más importante, que es el principio protectorio, que consiste en distintas técnicas dirigidas a equilibrar las diferencias preexistentes entre trabajador y empleador. Es lo que se llama la hiposuficiencia en el derecho del trabajo, que se conoce como la hiposuficiencia del trabajador. Es decir, es indudable, no se puede desconocer el diferente poder de negociación que tiene el empleador respecto al trabajador y el desequilibrio económico y jurídico entre ambos. Por eso es que el derecho sustancial, el Estado, a través de la creación de normas jurídicas, compensa esa debilidad originaria porque se ve a la relación entre empleador y trabajador como una relación de poder, y es el Estado quien viene a poner un límite a ese poder a través de un derecho objetivo protectorio. Pero acá adelanto, por eso es que siempre se lo ve el derecho del trabajo como un derecho de obrero, porque la finalidad del derecho del trabajo es unilateralmente, digamos, protectorio de derecho y garantía del trabajador. Su finalidad es la protección del trabajador, porque, insisto, viene a constituir un límite al poder del empresario. Pero, y acá adelanto un poquito mi tesis, es la norma y no el juez quien tiene esa característica de protectorio. Luego explicaré detalladamente esta tesis. Retomando, esto viene, ya lo explicaba Aristóteles en su obra La Ética de Nicómaco, que no hay desigualdad mayor en la que consiste en tratar de igual modo a los desiguales, porque esa sería una forma de mantener solapadamente esa desigualdad. Se acuñó de allí la máxima de que el principio de igualdad no se aplica a una relación contractual entre desiguales. Por eso el artículo 17 bis de la Ley de Contrato de Trabajo es claro al respecto y dice que las desigualdades que crea la ley se entenderán como una forma de compensar las desigualdades que de por sí trae ya la relación jurídica sustancial entre trabajador y empleador. Y ya lo decía Couture, el procedimiento lógico, mecanismo lógico para equilibrar las desigualdades, para solucionar, para corregir las desigualdades, es mediante la creación legal por supuesto, de otra desigualdad, es decir, desigualdad
compensada con otra desigualdad, nivelar desigualdades en los términos de Pla Rodríguez. Y esta desigualdad en el derecho del trabajo son muchísimas, son casi infinitas. Tenemos de por sí el principio protectorio a través del indubio pro operario, que es una regla de interpretación en la cual ante la duda en la aplicación de la norma, el juez laboral debe optar necesariamente por la norma más favorable al trabajador. El otro, que es una regla de aplicación, ante la duda en la aplicación en cuál norma se aplica, debe optar por la norma más favorable. Y finalmente el de la condición más beneficiosa, que es una modalidad de la norma favorable, que es también una regla de elección de la fuente más favorable para el trabajador, siempre en caso de duda. También tenemos el principio de irrenunciabilidad, del orden público, el de la realidad, por lo cual todo fraude o simulación de la ley se va a sustituir automáticamente, se va a declarar la nulidad y automáticamente de pleno derecho se la sustituye por la norma imperativa que corresponda. El principio de gratuidad, las actuaciones administrativas y judiciales y preprocesales a favor del trabajador, presunciones, que como vamos a ver más adelante está llegado de presunciones todas favorables al trabajador, por mencionar las más importantes. Pero ¿de dónde viene? ¿Cuál es el origen de este trato preferente a nivel legal? Y el origen no es ni más ni menos que la propia Constitución Nacional. Es decir, tiene raigambre constitucional porque el artículo 14 bis de la Constitución dice expresamente que el trabajo en su diversa forma gozará de la protección de las leyes, Entonces, el legislador ordinario no solamente puede, sino que debe otorgar este trato preferente. Está obligado por la Constitución, o trato preferente, amparo preferente en términos de otros autores. La interpretación, entonces, también hay unos autores que hablaban de una suerte de tutela especial, es decir, dicen que no todos los derechos y no todas las personas tienen el mismo grado de tutela. Hay distintos grados de tutela según el derecho de la persona que se pretende proteger, y en este sentido, bueno, el trabajador es justamente uno de los preferidos por el legislador. Pero atención, es el legislador el que tiene que otorgar este trato preferente, no el juez. Son ámbitos distintos, son planos distintos. El legislador, dentro de su ámbito, va a cumplir con la Constitución, sancionando leyes de carácter protectorio, con esa característica. En cambio, el juez, para cumplir con la Constitución, debe ser imparcial. Tiene que aplicar esa norma de carácter protectorio, pero sin perder imparcialidad. Así el juez cumple con la Constitución. En un proceso laboral, el juez tiene que ser un tercero. Y tercero significa eso, valga la redundancia, no es ni primero ni segundo, no es ni una ni otra parte, es tercero. La terceridad remite a la idea de neutralidad. El juez tiene que ser imparcial. Sabemos que cuando, si bien el derecho actúa a dos, cuando es roto, para repotenciarlo o recomponerlo hace falta tres, y ese tercero es el juez, que debe ser imparcial en la figura del triángulo giovendano que todos conocemos. De tal forma que no podemos hablar de esta justicia de acompañamiento, ponerse al lado de, o esto de imparcial no neutral. Imparcial no neutral es tanto como decir parte parcial. Es lo que en lógica se conoce como, en lógica formal, como la contradicto interna. Es decir, la eliminación, el sustantivo elimina el adjetivo. Es una negación por el adjetivo. Lo bueno, malo, lo lindo, feo, es lo mismo. Pero, inclusive, nosotros podemos hacer una refutación desde el fundamento mismo, desde el seno mismo de los autores que concluyen en esta suerte de parcialidad del juez laboral. Porque ¿cuál es el fundamento? Es la misma hiposuficiencia, el mismo desequilibrio que se da en el plano sustancial, es el que se transmite, es el que impacta de alguna manera en el plano procesal.
porque se valora que el trabajador tiene mayor dificultad para producir prueba contundente, ya sabemos, no preconstituye prueba, no lleva registro, etc. Entonces, se habla de que esa hiposuficiencia es hiperactiva al contrato mismo. Ese desequilibrio económico y jurídico del que habíamos hablado se transfiere también al proceso judicial. Por eso dicen que la hiposuficiencia es ultraactiva al contrato mismo. Bueno, esto puede ser refutado desde su seno porque el pleito jurídico laboral contiene ya innumerables mecanismos de compensación y que tienen dos características comunes. Por un lado son todas favorables al trabajador y todas, absolutamente todas, son de naturaleza procesal y probatoria, específicamente probatoria. Es decir, si bien está, y me refiero concretamente a los recaudos laborales, libro de sueldos y jornales y presunciones laborales, si bien está regulado en la norma jurídica sustancial, se aplica una vez constituido la relación jurídica procesal y específicamente la sentencia que en puridad sabemos no forma parte del proceso. Entonces, las presunciones laborales, está llegado de presunciones laborales, son todas a favor del trabajador, y bueno, de alguna manera es una alteración, todas ellas, una alteración de la distribución de las cargas de la prueba a favor del trabajador mediante una dispensa de una actividad que normalmente se exige para los casos corrientes. Se lo dispensa al trabajador de esa actividad procesal que sería necesaria en casos normales, aclarando que es una alteración simplemente parcial, porque si bien los hechos presumidos quedan fuera del objeto de prueba, los hechos que constituyen la base de la presunción deben ser probados en el caso de ser negado. Pero, vuelvo a insistir, todos esos efectos se dejan ver una vez constituida la relación procesal, en el proceso, no obstante haber sido fijado por la ley de fondo. Y la ley de contrato de trabajo tiene innumerables, inclusive utiliza distintas designaciones y todas las presunciones son a favor del trabajador. Otro tanto pasa con los libros de sueldos y jornales, que son técnicas tendientes a imponerle al empleador la carga de esclarecer ciertos hechos que tiene la obligación de documentar en instrumentos que debe confeccionar, conservar y exhibir en el proceso judicial, y la no exhibición ante la intimación o ante el requerimiento judicial a tal efecto va a ser operativo los efectos del artículo 55 de la Ley de Contratos de Trabajo, que es tener por cierto los hechos que invoca el trabajador respecto a las cuestiones los hechos que deben ser registrados en los libros de sueldos y jornales. Acá también vemos cómo, si bien está legislado en el derecho fondal y específicamente regula la actividad que debe tener el empleador en el íter de la relación jurídica sustancial, es decir, cuando se está desenvolviendo la relación laboral, su aplicación también se va a remitir concretamente ya constituida la relación procesal y se dejará ver los efectos plenos en la sentencia. Entonces existen innumerables métodos de compensación, todos ellos son de carácter procesal y específicamente probatorio, por ello la inferioridad del trabajador que se reconoce no es motivo suficiente para quebrar con el principio de imparcialidad del juzgador. Entonces no se trata de desconocer la inferioridad, el desequilibrio que hay entre empleador y trabajador, tampoco el trato preferente que debe tener naturalmente y por constitución la ley a favor del trabajador, y hasta les podría aceptar un plus de protección en el ámbito procesal, pero simplemente que no venga del órgano judicial. Para eso está la figura del Ministerio Público, del Ministerio Fiscal, en el fuero laboral, que como todo Ministerio Fiscal, su finalidad es justamente la protección del débil en la relación,
pero no necesariamente el juez quien por constitución debe ser imparcial. Cobran sentido las palabras entonces de Alvarado Belloso en aquella clase que dio respecto justamente a la imparcialidad del jugador, y recibió la refutación de una jueza laboral que le dijo: ¿qué hace el trabajador si yo no lo protejo? Y Alvarado le contestó: mire señora, yo creo que el trabajador tiene todo el derecho a que el Estado lo cuide, lo mime, lo proteja. Para eso le pongamos asesores y asesores y asesores. Si quiere un batallón de abogados, acá estas palabras son mías entre paréntesis, léase Ministerio Fiscal en el Fuero del Trabajo. Retomando, le acepto señora que venga Batman y Robin, se pongan uno atrás y otro adelante para proteger al trabajador. Le acepto si quiere que venga el cuerpo de bomberos de la ciudad y rodee con sus camiones hidrantes al trabajador. Le acepto que venga toda la ciudad y rodee a los camiones hidrantes, a Batman y Robin, a los abogados y al trabajador. Pero si hay una persona en toda la ciudad que no se puede poner del lado del trabajador, es usted señora, porque si no la otra parte se quedaría sin juez. Concluía Alvarado Belloso, no me lo entendió, a pesar de que tiene una lógica emblemática. Muchas gracias.